Vamos a aprender a utilizar la herramienta del osciloscopio en el cocodrilo. Vamos a utilizar el mismo circuito que estábamos trabajando anteriormente. La fuente DC de 12 voltios y una resistencia de 10 ohmios para que el cálculo sea fácil. Entonces, pues, para que lo que nos pasó en el anterior ejercicio no se estalle, ¿qué pasa? Como es un valor de resistencia muy bajo, la corriente que va a pasar por este circuito es bastante grande. Quiere decir que la potencia consumida de este resistor también va a ser grande. En aplicaciones reales tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a instalar una resistencia, según el circuito, qué potencia resiste, valga la redundancia, qué potencia va a aguantar. Por lo tanto, como esta es una simulación, yo le pongo el componente indestructible pues, para poder realizarla. Porque, por ejemplo, si en nuestra aplicación tenemos un consumo de más de 2 vatios, pero la resistencia es de 1/4 de vatio, pues la vamos a quemar, porque la potencia disipada va a ser mayor. Entonces tenemos que tener en cuenta, por eso es importante tener los cálculos previos antes para no tener esos inconvenientes. Bueno, aquí estamos trabajando en formas ideales, entonces sí, aquí va a quedar el circuito en paralelo. Bueno, aquí no le puse la opción indestructible component y volvemos a colocarlo. Listo, ya tenemos la resistencia instalada. Ahora lo que vamos a aprender a utilizar es el osciloscopio. Entonces nos vamos a ir aquí vamos a colocar primero el multímetro para verlo, el funcionamiento en tiempo real. Recordemos que el multímetro va en paralelo a la carga. En este caso pues va a ser la misma voltaje de la fuente. Ahí me aparecen los 12 voltios, ¿verdad? Ahora lo que vamos a sacar es el componente multímetro para medir ese voltaje, para poderlo visualizar en una gráfica. Entonces Cocodrilo tiene esa herramienta, que es donde dice graph, que tiene las coordenadas tanto del eje Y como el eje X y una gráfica. Entonces ahí le damos clic y inmediatamente nos despliega en la parte inferior la gráfica. Ok, listo, aquí le damos un poquitico más grande la gráfica y pues la gráfica que nos tiene que mostrar pues una línea continua de 12 voltios, ¿verdad? Porque es una fuente de corriente continua. Ahora lo que hacemos es esa herramienta me permite aquí colocar qué tipo de variable es. Para el caso nuestro es voltaje, lo que vamos a medir los valores máximos y mínimos que queremos ver reflejados en el eje. Como va a ser un voltaje de 12 voltios, pues vamos a colocar aquí el máximo por ahí unos 15 voltios. Ok, el mínimo lo vamos a dejar en 0, pues porque es una onda DC. Aquí el valor en voltios, milivoltios, bueno, en este caso son voltios. Y este va a ser cada cuántos segundos me haga el muestreo. Entonces aquí dice que el tiempo es cada 2 segundos. Recordemos, el eje Y va a estar voltaje en voltios y el eje X el tiempo en segundos. Si yo cambio aquí el valor, entonces por ejemplo que me lo muestre cada 10 segundos, entonces automáticamente cambian acá también los valores en la gráfica. Si quiero que lo muestre cada 20 segundos, lo mismo. Listo, entonces para que lo tengamos en cuenta, voy a colocar cada 5 segundos y procedemos a instalar ese proof. Es la punta de prueba, que como en el osciloscopio real lo que hacemos es esa punta colocarlo en el lugar donde queremos hacer la medición, para ese caso específico voltaje. Entonces escojo la punta, igual yo podría cambiar el color también de la punta y lo voy a conectar acá. Como podemos ver, automáticamente es 0 voltios
él se dispara a 12 voltios, que es lo que me está mostrando la fuente. Entonces en tiempo real estamos observando qué es lo que está pasando con nuestro circuito. Entonces tenemos 12 voltios en el voltímetro y tenemos 12 voltios en el osciloscopio. Él tiene una opción acá donde podemos pausar la imagen. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, ya no corre más la imagen y pues vamos a seguirla corriendo. Voy a hacer el cambio acá en la fuente y voy a decirle que esta fuente ya no es de 10 sino es de 15 voltios. A ver qué pasa con el multímetro. Pongamos la atención al multímetro y a la gráfica. Automáticamente, como ustedes pueden darse cuenta, el multímetro sube a 15 voltios y en la gráfica también nos va a hacer el seguimiento a 15 voltios. Igual la podemos bajar. Bajemos la 9. Automáticamente multímetro 9 voltios y osciloscopio a 9 voltios. Entonces de esta manera podemos utilizar el osciloscopio para medir voltaje. En otro apartado vamos a medir corriente para que ustedes miren cómo funcionan los diferentes dispositivos y cómo podemos obtener una gráfica del mismo. Muchas gracias por la atención y un feliz día para todos.